Aquí ya empezamos a grabar. Bueno, vamos a iniciar, vamos a empezar a mirar primero las actividades que tenemos de esta semana. Recordándoles que estamos, bueno, primero recordarles que ayer, por ahí de casualidad vi que ayer, eh, hace un año ustedes iniciaban formación, ¿no? 20 de noviembre del 2023. Ya ha pasado un año desde que ustedes iniciaron, pues con la parte de inducción y todo el tema. Y ya pues estamos a unas días o 3 semanas más o menos de terminar pues este año de formación hasta el 13 de diciembre, ¿cierto? Entonces pues como siempre recordarles, decirles que las evidencias que queden al día, lo que más se pueda, ojalá pues todos queden al día para poderles calificar y pues quedar digamos con la ficha lo más eh, organizada posible, ¿listo? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues seguimos con las sesiones de ya como tal de código. Recuerden que estas evidencias pues es la que nos está dando el tiempo para la parte de codificación. Seguimos trabajando con JavaScript. Entonces la evidencia de esta semana dice establecer los componentes frontend de la aplicación web. ¿Listo? Entonces vamos a revisar de todos modos rápidamente qué nos pide en esa evidencia. Espérenme, ya busco por acá y revisamos en la guía de aprendizaje. Entonces, guía de aprendizaje 6. Listo, entonces busquemos acá. Entonces dice lo siguiente, espérame que me pase. Dice establecer los componentes frontend de la aplicación web. Dice, con base en las características del software a desarrollar, realice un documento donde especifique la estructura de componentes que se van a utilizar para cumplir con las necesidades del software a desarrollar. Elementos para tener en cuenta en el documento: se debe seguir la norma básica de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, objetivos, definición de elementos HTML a utilizar en el diseño frontend de software. Miren que la evidencia, pues volvemos a lo mismo, pues no es una evidencia muy compleja. Básicamente lo que nos está pidiendo es un documento, ¿cierto? Pues con las características que ya conocemos de portada y presentación, pero básicamente es señalar como qué etiquetas, o sea, la estructura de componentes es como qué etiquetas se van a usar en el frontend, ¿cierto? Documento de componentes, bueno, no sé por qué lo piden en formato zip, pero digamos que es básicamente eso, ¿cierto? Entonces, es solamente establecer qué componentes de HTML, bueno, incluso qué otros componentes se pueden trabajar de CSS o de JavaScript, ¿sí? Pero básicamente HTML se van a utilizar en el frontend. Entonces, como lo ven por acá, aquí dice qué elemento HTML a utilizar, entonces etiquetas, ¿no? Entonces, que los div, que de pronto un footer, que de pronto un qué, un header, un nav, cosas por el estilo. Entonces es básicamente eso y como describirlos en el documento y ya, básicamente es eso. ¿Listo, muchachos? Entonces esa sería la evidencia que tendríamos para esta semana. No sé si tengan alguna pregunta sobre esa evidencia. Entonces es como solamente teórico. Sí, en este caso es teórico, exacto. Exacto, en este caso sería algo teórico, sería como entonces en el documento describir qué etiquetas se van a utilizar, básicamente, sino que acá arriba usan la palabra componentes, pero básicamente son como esas etiquetas de HTML que se van a utilizar, los campos, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Ah, listo, sí, un documento pues así en PDF y viene a explicar pues bien los elementos, menos que también Exacto, los estilos y todo eso. exacto. Bueno, lo otro también es que ya en este momento están viendo cultura física. Ya tuvieron la sesión, ya las evidencias están habilitadas hasta el 5 de diciembre. Eh, También están viendo, si no estoy mal, es la investigación, creo que es, o el emprendimiento. También es la otra, entonces, Investigación. exacto, entonces la investigación. Entonces, esas transversales, pues obviamente ustedes las tienen que ver
o tienen el plazo, digamos, pues hasta donde les haya hecho el instructor, pero pues básicamente son transversales que se van a ver antes de que se termine este año de formación. Es a lo que sí quiero, pero pues dependiendo también de las fechas. En lo que es cultura física va hasta el 5. Son como 5 evidencias que tienen, ¿no? Un foro y como 4 evidencias más. Entonces, para que por favor estén pendientes, recuerden que siempre les pido principal prioridad este tipo de evidencias porque pues es más complejo después pues estar, digamos, pidiéndole el favor a algún instructor que pues, les esté calificando algo por el estilo, es mucho más difícil. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo de JavaScript. Hoy vamos a ver dos temas muy interesantes. Vamos a terminar de ver toda la parte de lo que tiene que ver con los arreglos, ¿cierto? Entonces nos hace falta algunos métodos que tienen que ver especialmente con los métodos de búsqueda. Ya hemos visto métodos, digamos, de agregar, ¿cierto? Ya hemos visto algunos temas de pronto de ordenar también, aunque nos faltaron por ahí algunos, pero ahorita los revisamos. Pero también algunos métodos de búsqueda que son por unos 3, 4 y ya terminamos. Y entramos a revisar la parte de objetos en JavaScript. Cómo son los objetos, qué tipo de estructura manejan los objetos en JavaScript. Y eso nos va a dar pues obviamente como una mayor claridad de cómo se trabaja JavaScript y la estructura de JavaScript. Bueno, entonces bueno, por este lado pues ya tenemos esto claro. Vamos a abrir entonces JavaScript, la documentación acá, y pues vamos a abrir de todos modos acá Visual Studio Code. Hay un ejercicio que hicimos el día lunes, de pronto para los que no estuvieron, no he subido todavía el video, mañana voy a subir los videos, el de ahorita y el que vimos el día lunes. Muy interesante, hicimos un ejercicio de nómina muy chévere, que incluso pues quedé que, espérame un segundo que no he guardado esto. Tiene como un error acá abajo, sí, es que estaba explicando algo. Tiene, digamos, tengo que pasar este mismo, me lo pidieron que lo hiciera con algunas modificaciones para que, o alguna especie de errores para poder revisar. Entonces estuvimos trabajando con esto, con ese tipo de formularios con JavaScript, como una especie de formulario que calcula las cosas y pues me da una información, ¿no? Entonces aquí digamos unos días extras, unos valores también acá, ¿sí? Digamos así, y pues me da unos valores aquí, ¿listo? Entonces eso fue lo que estuvimos haciendo la última clase que tuvimos el día lunes. Bueno, con ustedes estábamos trabajando entonces con algunas funciones, ¿no? De ordenado, como les decía. Entonces está sort, to sorted, también digamos, bueno, algunas digamos funciones de ese tema relacionadas con ese tema. Entonces aquí vamos a buscar algunas que tengan que ver con espérame, que eso era lo de arreglos, ¿no? Aquí alright, pero no veo la estructura bien. No sé si es por acá, from an index to sorted, no, tampoco. Espérame, reviso por acá. ¿Puede ser esto o puede ser esto? Sí, creo que es aquí. Array sort. Bueno, entonces ya habíamos visto algunos de acá, ¿cierto? Habíamos visto lo que era el sort, el reverse, que él ordena, ya el to sorter, recuerden que lo que hace es que también lo organiza, pero lo organiza en un nuevo arreglo, digamos. Entonces el original se conserva tal cual, sin ningún cambio, y se puede tener un nuevo arreglo ordenado. To reverse, pues digamos que es lo mismo. Y acá tenemos algo ya relacionado un poco más con la clase de orientado a objetos, clase de matemática, ¿listo?
Entonces tenemos, por ejemplo, un numeric sort, que es esto. Digamos que se puede hacer ordenamiento con alguna función, ¿sí? O sea, cuando queremos hacer como una organización basados en cierto criterio, se puede hacer algo como esto. ¿Qué me permite a mí hacer? Me permite hacer una especie de función, esto ya se los voy a explicar un poquito más adelante, que basados en esa condición, en lo que tenga esa función, como una especie de, sí, como de condicional, entonces él va a ordenar los valores basados en esto, ¿sí? Es como si tuviéramos nosotros la forma de inventarnos una regla, ¿sí? Una estructura, una regla que se debe cumplir. Entonces nosotros podemos hacer que una función se organice dependiendo de la regla que nosotros nos creemos. No sé si acá existe algún ejemplo. Retorne. Sí, por ejemplo esta. Aunque bueno, esta está organizada de manera de menor a mayor normal. Pero la función de ordenamiento, miren que es esta, ¿sí? Digamos que esta, por ejemplo, que están viendo ustedes acá, ¿qué es? Les voy a explicar rápidamente. Es una forma de organizar, eh, obviamente los números de menor a mayor, pero entonces basados en una condición o una regla que nosotros nos inventamos. ¿Qué está haciendo el acá? Por ejemplo, aquí en esta parte. El acá tiene un arreglo, les voy a explicar acá, tiene un arreglo con estos números que pues están desordenados. Y aquí tiene digamos, a ese arreglo lo somete a un ordenamiento, ¿cierto? Pero aparte de eso, él dice las reglas de cómo se debe organizar. Entonces, él lo que hace es crear una función, digámoslo así, como una especie de función. Eso tiene un nombre y es como una especie de función anónima, ¿cierto? Ya les voy a explicar por qué. Y tiene dos parámetros, que es A y B, ¿sí? O sea, es una función casi muy similar a la que nosotros hacemos normalmente, o sea, es una función muy parecida a cualquiera de estas, pero tiene una particularidad. Y la particularidad es que no tiene un nombre esa función, ¿sí? Entonces a eso se le llama una función anónima, porque no tiene nombre. Pero la función, de resto, funciona, valga la redundancia, funciona tal cual como una función que hemos creado. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra función recibe dos parámetros, ¿sí? Igual que las funciones que hemos hecho. Entonces, esos dos parámetros se pasan a la función y la estructura de la función es esta. ¿Qué hace ella? La función retorna A menos B, ¿sí? Entonces, de esta manera él está organizando acá. ¿Qué es A y qué es B? Entonces ahí es donde está el problema, o donde está la incógnita. ¿Qué es A y qué es B? Pues A y B son cada uno de estos valores. Donde, por ejemplo, la primera vez que esta función se ejecuta, A pues sería 40 y B sería 100, ¿sí? Entonces, aquí digamos que hay una especie de resta, pero entonces no es como una resta de número, sino más bien es como una resta de saber cuál es el menor, ¿sí? Entonces, obviamente lo que él está haciendo acá es validando cuál de los dos es menor. Y ese es el número que se está retornando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el primero valida estos dos números, entonces pues el menor ahí sería 40. Después vuelve y se ejecuta, entonces A y B, entonces el 100, en la segunda vez que se ejecuta, el 100 pasaría a ser A y el 1 pasaría a ser B. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí él mira entonces si 100 es menor a 1, entonces él va a decir no, entonces él también ahí va pasando el valor y esto digamos que internamente se va ejecutando hasta que pues casi que todos los números se validan con los demás, o sea, por ejemplo el 40 se valida con el 100, con el 1, con el 5 y el menor de todos ellos es el que va quedando de primeras, ¿sí? Y así sucesivamente él va buscando hasta que obviamente me retorna organizado. ¿Por qué? Porque se está haciendo esta validación. Entonces, eso por ejemplo es una forma de nosotros crear ciertas validaciones. Nosotros podemos crear por ejemplo una función donde los números del arreglo pasen, digamos, o sean todos mayores de 50. Entonces, si son solamente todos mayores, digamos, de 30, entonces solamente caerían en el arreglo estos dos, porque los otros no cumplen con la condición, que sean mayores a 30. Entonces, eso por ejemplo son reglas que nosotros podemos crear en una función para como ordenar las cosas. ¿Listo?
Espérenme que aquí puse un poco el zoom. Tenemos random sort, numeric sort, entonces son formas como de organizar. Este, por ejemplo, es un ordenamiento random y se usa mucho con la clase matemática. Miren que eso es una clase, ¿cierto? Miren, dice acá, ¿qué se me hizo? Dice acá match, eso es una clase, ¿sí? Otra forma también de distinguir es porque inicia en mayúscula y entonces dice match.random, entonces es un método de la clase matemática match y el random es un número que él me va a arrojar aleatoriamente. Pero ese número aleatoriamente tiene también un tema, y es que los números aleatorios siempre van a estar oscilando entre 0 y 1, ¿de acuerdo? 0 y 1. Entonces por eso acá digamos que también hace como una especie de resta para retornarme. Vamos a revisar aquí si me ejecuta el código a ver qué es lo que me muestra. 40, 100, 1, 5, 20. Mira acá. Entonces, miren, la función lo que hace es como hacer un ordenamiento. Y esto ya lo hace es como el match random. Y bueno, aquí ya tocaría como analizar muy bien la estructura, pero digamos que son formas que en este caso me ordena aleatoriamente mi arreglo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto así puede funcionar para, digamos, algún código donde se necesite que se genere cosas aleatorias, ¿sí? No sé, un juego, un concurso, alguna cosa. Entonces, ahí me va arrojando los valores, ¿listo? Entonces, esto lo hace, pero pues también tiene que ir acompañado de esta parte. Yo creo que esos son como los únicos. Después tenemos Mash, Min y Max. Eso es más que todo como para... Esto es de pronto más que todo como para traer. Aunque este tiene es un apply. Bueno, tocará mirar si él creería yo que de pronto puede rotanar como el mayor de todos. ¿Sí? Ese sí toca mirarlo bien, esa parte, y el min igual. A ver si es que él devuelve pronto el máximo número del arreglo. Sí, como los valores más altos y bajos del arreglo como tal. Bueno, eso es como lo que toca ir revisando acá. Me cierro esto. Digamos que esos son. Y ya los otros, bueno, acá ya tenemos, por ejemplo, la iteración de arreglos, ¿sí? El más usado pues generalmente es el for each. También tenemos filter y reduce, pero esos filter y reduce son más que todo, bueno, sí, esos son iterables, pero digamos que me quiero enfocar un poco en estos de búsqueda, ¿sí? Entonces, de los métodos de búsqueda de un arreglo, tenemos pues el index of, que es de los más básicos, ¿sí? Que el index of básicamente lo que hace es buscar un elemento. Miren, por ejemplo acá, entonces fruit.indexOfApple. Entonces, basados en el elemento, él me devuelve la posición en que está ubicada, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué pasa acá? Esta partecita que señale solamente esta parte, él me va a devolver la posición. ¿En qué posición está Apple? Apple, bueno, y aquí miren que el arreglo digamos que la palabra Apple se duplica, pero entonces él me devuelve la primera coincidencia que encuentra, que en este caso va a ser este de acá. ¿Listo? ¿En qué posición está? En la posición 0. Por eso a la final le hace como sumar 1 para que pues él me diga, no, ese está en la primera posición, o sea, como para digamos, una forma más clara de comprenderlo, ¿sí? Entonces, por eso se suma 1. Entonces, eso es lo que él hace. Si yo, por ejemplo, acá le pongo orange, pues me va a decir que está en la posición 2, que es esta, que realmente es la posición 0 y 1, pero pues como está sumando, entonces es la segunda posición. ¿Listo? Y así sucesivamente. Mango, por ejemplo, me dice que está en la cuarta posición, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, más 1, 4. ¿Listo? Entonces, esa digamos sería una de las formas de poder buscar en qué posición está un elemento. ¿Listo? Y obviamente también podría de cierta manera, aunque creo que esta no es la manera adecuada, pero sí me podría funcionar en saber si existe ese elemento dentro del arreglo, ¿no?
porque obviamente si él no me devuelve nada, no sé si pongámosle acá, por ejemplo, manzana, ¿sí? Bueno, y le quito esta parte, -1, por ejemplo. Entonces, si me devuelve un -1, es porque ese elemento que estoy buscando no existe en nuestro arreglo, ¿sí? Y ya después cualquier otro, pues, que esté, sí, obviamente me va a devolver la posición, al menos 0. ¿Listo? Si es 0 en adelante, pues existe. Entonces, eso es, por ejemplo, una forma de buscar un elemento dentro de mi arreglo como tal. También tenemos el array find, ¿sí? Espérame, lo ejecutamos acá el ejemplo. Entonces aquí, miren que acá pasa casi algo muy similar a lo que les expliqué ahorita de la función anónima, sino que acá sí la hicieron por aparte. Pero obviamente esto mismo, o sea, por ejemplo, miren, acá en esta línea, coloquen atención acá en esta línea, él tiene acá numbers, perdón, punto find, ¿cierto? Y él aquí pasa, dentro del find pasa una función, que es como la regla que se crea para poder buscar el elemento. Esa función, ¿qué hace? Recibe 3 valores, que es el valor, en este caso le estamos hablando del arreglo, ¿cierto? O sea, esto mismo se lo está pasando el arreglo a la función, recibe el valor, o sea, cada uno de estos valores, el índice, que son como los índices 0, 1, 2, 3, 4, y el array en sí, que es toda nuevamente la misma estructura. ¿Listo? Entonces son los 3 valores. ¿Qué hace él? Él está diciendo, miren, y tengan en cuenta acá esto, que él lo que está haciendo acá es decirle que lo que me vaya devolviendo lo vaya guardando acá en first, ¿sí? Lo vaya devolviendo acá en first, que es un valor. En este caso creo que el first no es ningún arreglo, sino que es un valor como tal, ¿sí? Una variable común y corriente. Entonces, el que está haciendo acá está pasándole estos valores y los está buscando acá. Entonces le dice él, value, o sea, por ejemplo 4, que sería la primera vez que se revisa, 4 es mayor a 18, ¿sí? Entonces, él lo que hace es decir, bueno, o lo devuelve, perdón, si se cumple esta condición. Entonces, en este caso no lo devuelve, no devuelve nada, ¿sí? O bueno, devolverá de pronto falso o algo por el estilo. Entonces, esta validación lo que hace es devolverme como el número más alto o el primer número más alto que encuentre en la lista, ¿de acuerdo? En este caso me dice que el primer número que es mayor a 18 es el 25, y eso es lo que está haciendo acá, digamos, esta función, ¿sí? Él está buscando por medio de esta función cuál es el primer valor y cuál va a retornar, o sea, cuál es el, no todos retorna el que primero cumple esta condición, y el primero en cumplir esta condición es el 25, ¿sí? Y eso es, digamos, lo que él haría o ejecutaría esta parte. Ya de en adelante, pues lo que él hace es imprimir. Entonces, por ejemplo, si yo acá pongo, o acá, antes yo pongo aquí, por ejemplo, 32 y ejecuto, pues miren lo que me sale, pues es el primer elemento que encuentro. Pero si yo, por ejemplo, acá pongo 2, acá pongo 7 y acá pongo, por ejemplo, 70, el primer elemento que él encontró mayor es 29. Entonces, esta es otra forma de búsqueda o un método de búsqueda que tiene también JavaScript, para encontrar como el primer elemento que contenga esa coincidencia, ¿no? Y en este caso, pues se lo está pasando por medio de una función. No sé aquí, bueno, es que acá el find, si revisamos un momento, el find, espérenme por acá. Este es uno de los ejemplos. No, creo que no me dice mayor cosa. Dice que ese método retorna un valor del primer arreglo, el primer elemento que, digamos, se pasa o se revisa en el arreglo como tal, ¿sí? Entonces ahí me dice que el ejemplo es que él retorna el primer elemento que sea, pues, mayor a 18. ¿Listo? Entonces eso es básicamente el find. Hay que también tener en cuenta algunas cosas acá, versiones y cosas por el estilo, pero básicamente eso es rara vez cuando no funciona. Por ejemplo, el includes. El include es un método que no es soportado por Internet Explorer, entonces hay que tener en cuenta esa parte.
Bueno, de acá, ¿cuál otro? Este last index of, que es muy parecido al index of, ¿sí? Entonces, él lo que hace es retornar como el último elemento. Entonces, es el contrario, ¿no? Por ejemplo, lo mismo ahorita que el index of, pero el last index of es como el último elemento que encuentra esta conciencia. Entonces, index of me trae el primer elemento, o sea, la primera conciencia, y last index of me trae el último elemento de esa conciencia, en este caso la posición 3, que es esto. ¿Sí? También tenemos, bueno, entonces el includes, por ejemplo, que es de los más, de los mejores para poder buscar, es esto básicamente. Es una función donde yo le paso un valor, ¿sí? Que se llama includes, y el includes me devuelve un booleano, verdadero o falso. ¿Qué hace él? Yo le estoy diciendo a él, digamos, búsqueme o mire si mi arreglo incluye este valor, en este caso mango. Entonces él lo revisa y digamos que lo encuentra, entonces devuelve true, y en caso de que no lo encuentre, pues va a volver falso. Entonces es uno de los elementos más interesantes a la hora de buscar un elemento o saber que existe. Entonces por acá, por ejemplo, me reviso acá, por ejemplo, uva. Entonces me dice que devuelve falso, ¿cierto? Lo está buscando acá y el resultado de eso me lo está imprimiendo en ese campo, por eso aparece aquí. ¿Listo? Ahí hay un problema de versión con la versión Edge 13 que dice que no tiene como soporte, pero pues hay que revisar. ¿Listo? Que igual yo creo que eso ya fue hace como bastante tiempo. Si yo por ejemplo pongo acá uva, mire que ahora sí me devuelve verdadero. ¿Por qué? Porque ya la encontró. Entonces, esa es una forma, ojo, esta es una forma en donde me devuelve si existe el elemento, si está incluido, y el index normal, el index of, perdón, normal, me devuelve la posición en donde está. ¿Sí? Entonces, uno sirve para saber si solamente existe como tal, y otro ya me permite a mí saber en qué posición puede estar. ¿Listo? Lo mismo acá, por ejemplo, finindex, finlast, bueno, estos son como algunos que son como nuevos, espérenme, revisamos. Entonces, finindex, revisamos acá el ejemplo. Bueno, en este caso devuelve la posición, ¿no? Bueno, o sea, conserva el mismo principio, el primer elemento que digamos cumpla con esta condición, pero en este caso me devuelve es como el índice, entonces 0, 1, 2, 3, que es 25, ¿cierto? Acá como no estamos sumando nada, no le estamos sumando nada, entonces me está volviendo la posición como tal, 0, 1, 2, 3. Creo que acá si le sumamos 1, vamos a ver qué pasa si le sumamos 1. No, me lo estás concatenando, me lo toma como concatenación. Bueno, a eso tocará hacerle de pronto algo más, que es tomar el valor y sumarle uno después. Pero si le sumo uno acá, me lo estás como concatenando. Igual toca revisar si ese 3 como lo está devolviendo, porque puede ser que lo esté devolviendo en forma de texto. Pero entonces, por ejemplo, ese es el fin index. El otro era el fin last, pues que me imagino que en este caso él devuelve es como el último, pero el último que tenga la conciencia. O sea, básicamente hace como una búsqueda al contrario, ¿sí? Como del último hacia el primero, que en este caso la condición es x, que va pasando de estos valores, si es x es mayor a 40. Entonces, ¿cuál de los últimos elementos que están acá es mayor a 40? Pues el 42. ¿Qué pasa si por ejemplo acá pongo 78? Vamos a mirar. Bien, ¿sí? No pasa nada. Pero ¿qué pasa si por ejemplo a este le pongo 22? Me dice que el último elemento de, digámoslo así, de derecha a izquierda, ¿cierto? En ese sentido, el último elemento mayor es 78, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, casi pongo 43? Me dice que el último elemento es 43. Entonces, el método o la función find last lo que hace es hacer como una búsqueda, digámoslo así, de derecha a izquierda, o sea, el último hacia el primero, y pues lo mismo, me devuelve el primero que cumpla con esta digamos, regla que nos estamos inventando, le estamos colocando acá, ¿sí? Aquí, digamos, como tal no está usando función, solamente está poniendo una, bueno, sí, perdón, sí está usando una función, se llama esta de acá, se llama una función flecha. ¿Listo? Más adelante ahorita les voy a explicar qué significa ese tema de la función flecha, pero es una función exactamente igual como la que hemos hecho hace un momento.
¿Listo? O sea, una función como tal. Solamente que pues no se saca aparte. Recuerden que hay forma de hacer funciones anónimas y hay funciones que ya le ponemos un nombre. Entonces en este caso es como una especie de función anónima que se crea y se ejecuta ahí mismo. Bueno, creo que es el último. Y pues este pues lo que hace es devolver el índice pues del último elemento que encuentre en la coincidencia, ¿sí? O sea, básicamente es muy similar. Entonces con esos tenemos, digamos, diferentes métodos de búsqueda para buscar posiciones, pasar cuál es el último elemento, el primer elemento, el último elemento, para que me vuelva el índice de ese primer elemento o me vuelva el índice del último elemento y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces miren que son métodos que nos sirven a la hora de tener un arreglo porque digamos que en un formulario yo quiero buscar eso, yo quiero buscar si no sé, si en una lista, en un arreglo existe la persona, o está registrada o no está registrada, si ya compró o no compró, si el elemento está incluido o no está incluido. Entonces, estos son métodos que sirven bastante pues para poder buscar eso dentro de un array. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar todo esto que abrimos acá. De los arreglos, pues tenemos acá ordenamiento, métodos, iteraciones. De iteraciones les quedo debiendo algunos, por ejemplo ese del map. Les quedo viendo esta parte de iteraciones. Me toca revisar bien algunos que están acá. Por ejemplo, ese del case, que creo que lo que hace es devolver como si no estoy mal, devuelve la lista de las llaves nomás. ¿Sí? Pero esto entonces los miramos después ya con esto. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta el momento. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, señor, ninguna. ¿Alguien? No o sea, sí queda claro toda la parte de todos los conceptos que tienen que ver con la parte de objetos, de arreglos. Sí, señor, sí. Listo. Bueno, antes de ahorita vamos a empezar a ver la parte que tiene que ver con objetos. Los objetos dentro de JavaScript. ¿Listo? Entonces, los objetos dentro de JavaScript, muchachos, es como una forma mucho más estructurada, mucho más funcional, digámoslo así, de tener datos, ¿sí? De tener datos dentro de JavaScript. ¿Esos datos cuáles son? Pues los datos que muchas veces obtenemos de un formulario, que pues obviamente van a terminar teniendo alguna interacción con la base de datos, o viceversa, algo que viene de la base de datos y pues se tiene que mostrar o interactuar con el formulario. Recuerden que estamos siempre en ese dilema de usuario hacia la base de datos y pues digamos o el backend, o desde la base de datos hacia el cliente, ¿cierto? Tenemos como siempre esos dos caminos. Entonces, para poder empezar a trabajar con objetos, que como les digo es una forma mucho más simple de poder trabajar la información, o sea, para no depender siempre de un arreglo, de un array. Entonces tenemos, digámoslo así, una forma más sencilla y son los objetos. ¿Listo? Los objetos acá, recuerden que nosotros hemos visto ya algunas clases que hablan del tema de programación orientada a objetos, ¿sí? Y obviamente nosotros ya sabemos que un objeto proviene de una clase, ¿no? Recuerden que un objeto es como una instancia, o sea, es como una impresión de nuestra clase. Aquí en JavaScript ese concepto digamos que cambia un poco, ¿sí? Y se digamos que se puede ver de una manera un poco diferente. Aunque sí se puede trabajar con clases, pero pues digamos que no es como la forma 100% usada de JavaScript trabajar con clases, o sea, crear una clase, crear un objeto después de la clase, no. Aquí digamos que los objetos se pueden hacer básicamente sin depender de una clase, o sea, yo puedo crear un objeto, digámoslo así, de alguna manera de la nada, ¿listo? Pero esos objetos, como pues digamos, así mismo, digámoslo acá, espérenme, les hago acá la explicación.
Digamos que esos objetos que vienen, ¿cierto? Por ejemplo, aquí pues hay varias cositas. A ver, esto es de funciones. Esperen un momento acá. Esto es de Git. Creo que es acá que tengo ese dibujito. Entonces, miren, nosotros tenemos igual las clases, ¿no? Y nosotros lo que hacemos generalmente con la clase es generar un objeto de esa clase, ¿cierto? Nosotros tenemos la estructura de la clase y pues eso ya lo hemos visto, al menos hasta el momento lo hemos visto de manera teórica, ¿sí? Y esas clases, pues digamos que nosotros lo que hacemos es crear objetos. Yo no sé dónde está ese dibujo. Bueno, digamos este que está acá. Nosotros tenemos nuestras clases y pues de las clases nosotros lo que hacemos es crear diferentes objetos, ¿cierto? Que son como copias exactas de esa clase para poder ahí hacer qué. Ahí nosotros lo que hacemos es a esa clase, lo que hacemos es alimentarla con información, ¿cierto? De esta manera. Entonces nosotros lo que hacemos siempre con un objeto es alimentarla con información. Por ejemplo, si el típico ejemplo que les he dado siempre, si nosotros tenemos un carro acá, entonces un objeto, entonces por ejemplo este primer objeto del carro puede ser la información, por ejemplo, de un carro de Oscar, por ejemplo. Entonces aquí iría quién es el dueño del carro, entonces Oscar, la cédula del dueño, el modelo del carro, el año, el número de chasis, cosas por decirlo. Acá otro objeto, digamos que también es la misma información, puede ser por ejemplo el carro de Cindy, entonces lo mismo, entonces el dueño, quién es Cindy, el chasis, el número de chasis del carro está, la placa está, todo eso, y así sucesivamente con todos los objetos, ¿cierto? Entonces siempre nosotros hemos hablado de que los objetos vienen de una clase. En JavaScript ese concepto no es tan así. En JavaScript me permite a mí crear un objeto sin decir de dónde viene, de qué clase proviene. O sea, yo puedo crear un objeto básicamente de la nada, ¿sí? Pero entonces también a ese concepto de tener un objeto de la nada, no olvidemos el concepto de arreglos. ¿Listo? No olvidemos este concepto de arreglos. Recuerden que el arreglo, y hagamos un pequeño recorderis, el arreglo tiene su información, sus datos, ¿cierto? Como los value, y también tiene sus índices, ¿cierto? Tenemos algo acá que se llama índice, y acá tenemos algo que se llaman sus value. ¿Listo? Eso es, digamos, un arreglo. Tenemos los índices y tenemos su valor. Y eso también es importante porque esto también tiene que ver algo con el tema de los objetos. ¿Listo? Entonces, estos son nuestros arreglos, nuestros arrays. Entonces, en JavaScript yo puedo crear un objeto, repito nuevamente, de la nada. Entonces, ¿cómo por ejemplo puedo crear un objeto? Acá, vamos a poner aquí un ejercicio. Yo hago lo siguiente. Creo una constante, algo muy similar a un arreglo, ¿cierto? Que lo iniciamos con una constante. Y le decimos, por ejemplo, persona, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué haríamos con la persona? Nosotros lo que haríamos, por ejemplo, si yo quiero almacenar datos de una persona en forma de arreglo, es hacer algo como esto, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Juan sería el nombre, ¿cierto? La edad, aunque yo no sé si aquí me permite hacer esto, digamos la edad es 30. Su profesión es, por ejemplo, ingeniero, ¿cierto? Y, por ejemplo, la ciudad. Por ejemplo, la ciudad es Bogotá. ¿Sí? Ese es un arreglo común y corriente como el que hemos hecho todo este tiempo, por ejemplo, el de las frutas, con información. Pero entonces acá tengo un pequeño problema. Y es que yo no sé estos datos de acá, ¿cierto? Espérame un segundo. Yo no sabría aquí, aquí este lado. Yo no sabría acá en esta parte estos datos aquí o sea, qué tiene que, o sea, qué es Juan. ¿Sí me hago entender? No sé si Juan sea el nombre de la persona o de pronto estoy registrando el nombre del hijo. No sé, por ejemplo, qué es 30. No sé si es la edad, no sé si es, no sé, el cargo, la dirección, no sé, los días que trabajó, no sé qué es ingeniero.
¿sí? No sé si de pronto es como hay que decirle a la persona, o es lo que estudió, o es lo que quiere estudiar, o es el cargo que va a desempeñar, y no sé tampoco qué es Bogotá. No sé si es donde vive, donde nace, donde va a ser trasladado la persona, no sé absolutamente nada. Entonces, este problema de los arreglos, que pues obviamente esta información iría así en cada uno de los campitos, no conozco sus datos, el resto de datos que digamos me quedan incompletos, ¿cierto? O sea, me faltaría información. Entonces, esa es una falencia que tienen nuestros arreglos. Y sí, digamos que yo puedo complementar un poco, pero para complementar un poco, yo no sé si ustedes se acuerdan que con la ficha nueva sí me tocó como... Ustedes en algún momento hicieron una evidencia cuando empezamos a ver como el tema algoritmia, que tenían que hacer algo de... ¿De qué era eso? Yo no me acuerdo qué era. Espérame a ver si por aquí está el código. Algo de... Este es. Algo de unas canciones. No sé si ustedes se acuerdan que tenían que decir que un artista, que la canción, las tres canciones de un artista, algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, eso digamos es... Esperen un segundo. Esos son, digamos, el ejercicio. Y que para hacer ese ejercicio, ¿qué pasó? Nos tocó hacer un arreglo, ¿cierto? Un arreglo por acá, bueno, no sé si por acá se alcanza a ver. Un arreglo que a la vez por dentro de ese arreglo tenía otra estructura un poco más compleja. O sea, básicamente era como un arreglo que por dentro, en alguno de estos datos, tenía otro arreglo, ¿sí? No sé si incluso por aquí quedó la explicación. Miren, aquí está exactamente. Porque esto me tocó hacerle a ellos, les hice un video explicándoles un poco el ejercicio para que lo pudieran comprender. Básicamente era esto, mire, ¿sí? Los índices, que son como los mismos de ahora, nombre, entonces aquí va a guardar el nombre, cédula, pero acá en la información del artista iba, digamos, la posición del artista, y en la primer espacio iba el artista y después iba la canción, pero igual, nunca supimos, o sea, ahí podía yo poner el artista, pero pues qué, ¿sí? Entonces, ese es el problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al dilema. Esta información pues me da una parte, pero no me dice qué es, no me dice qué es el resto. Entonces, ahí es donde viene la solución de usar un objeto, pero basados básicamente en esta misma como estructura. ¿Listo? Pero entonces aquí, como le digo, ya cambia un poco el objeto. Entonces, en lugar de hacer esta parte, espérenme que estaba por acá. En lugar de hacer esta parte, yo puedo hacer algo así, por ejemplo. Ahora sí voy a crear un objeto. Voy a decir, por ejemplo, persona 2, por ejemplo. Y aquí creo el objeto. ¿Listo? Entonces, miren, incluso ahí ya me lo está sugiriendo. ¿Qué me está sugiriendo? Casi que lo mismo que está acá arriba. Lo voy a poner para ahorrarnos tiempo, miren. Entonces, miren que la estructura que tiene es muy parecida, ¿cierto? Juan, aquí es Pedro, bueno, yo le puedo poner Juan si quiero, 30, incluso vamos a ponerle acá Juan, 30, ingeniero, y bueno, en Bogotá, ¿sí ven? Quiero que me digan quiero que me digan si no comprenden esto que les estoy explicando porque es muy importante. ¿Listo? Entonces, si esto me dicen, profe, explíqueme nuevamente esa parte. Entonces, esto es un arreglo, esto es un array. Esto es un array. Un arreglo. Y esto es un objeto. ¿Listo? Esto es un objeto. Básicamente es casi que o sea, en cierta manera es casi que lo mismo. Lo único es que acá la información va completa. Y esto mismo, miren, esto mismo que está acá, voy a ponerlo acá en donde estamos haciendo los dibujitos, ¿sí? Miren, entonces, eso mismo que está acá, miren, por ejemplo, voy a hacer aquí rápidamente esto. Acá iría Juan, ¿cierto? Acá iría 30. Estoy poniendo esto acá abajo, ¿no? Acá, por ejemplo, iría... Pero espérame, ¿qué hacer? Acá iría ingeniero. ¿Sí? Aquí iría ingeniero.
Y acá iría Bogotá, ¿cierto? Bogotá. Listo. Digamos que hasta... ¿Qué hice? Hasta acá. Así. Digamos que este es nuestro arreglo, ¿cierto? Entonces, esto mismo que está acá es esto, mire. Tengo índice 0, 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa cuando yo creo un objeto? Cuando yo creo un objeto, digamos que es casi que lo mismo que estamos viendo acá. ¿Sí? Casi que lo mismo, mire. Con sus respectivas pues, divisiones. Es casi que lo mismo que estamos viendo acá. Pero aquí es donde viene la gran diferencia. Que los índices que están acá abajo, aquí en el objeto, aquí en esta parte del objeto no existe. ¿Sí? O sea, aquí en el objeto, acá, en el objeto, los índices de acá abajo no existen. ¿Listo? Este es un arreglo y este es un array. Ahí es para que les quede muy, muy bien esta parte explicada. Entonces, ¿qué tiene acá abajo el objeto? Pues el objeto acá abajo, permíteme, voy copiando acá, tiene esto, tiene nombre, ¿listo? Tiene nombre, acá tiene edad, acá tiene profesión, sin la tilde, y acá tiene ciudad, ¿listo? Así, ¿sí ven? Entonces cambia, obviamente cambia, pero obviamente estos índices, así como yo puedo conocer el índice de acá, también yo puedo usar para conocer los índices de acá. Entonces, claro, yo puedo decirle a él, Juan, ¿qué es? Ah, bueno, pues el índice me lo dice, el Juan es el nombre. Después también puedo decirle a él, ¿qué es 30? Ah, no, pues que es 30 es la edad. ¿Qué es ingeniero? Ah, es la profesión que tiene. Y Bogotá, ah, Bogotá es la ciudad. ¿Sí? Yo puedo acá ponerle ciudad N o ciudad nacimiento, un bajo nacimiento, o ciudad de trabajo, bueno, lo que sea. Pero digamos que ahora esto de acá, esto que está acá, ya me da más información, me ayuda, digámoslo así. Y eso es, digamos, la ventaja de usar objetos. Ahora, así como acá le decíamos value, ¿cierto? Y el índice, esto también tiene un nombre. Esto también, digamos, cambia un poquito la forma en que le decimos. Entonces, aquí, bueno, acá arriba sigue siendo value porque sigue siendo el valor. O sea, esto es exactamente lo mismo, es el value. Pero acá ya no le decimos, aunque bueno, aunque aquí también a veces le decimos ¿cómo? Le decimos key, ¿sí? Key, ¿qué es? Key sabemos que es llave, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo, en un objeto se le dice más que todo esto es clave o llave. Entonces, casi siempre le vamos a decir clave, valor, clave, valor. Entonces, clave, ¿sí? Clave es el nombre, su valor es Juan. Clave es edad, su valor es 30. Clave es profesión, su valor ingeniero, y clave es ciudad, su valor es Bogotá. Entonces, estos son los objetos. Por eso les decía también que los arreglos tenían que ver mucho también con el tema de objetos. Porque es como una especie de arreglo. Incluso en PHP, por ejemplo, en PHP, cuando se habla de arreglos, esto se llama un arreglo normal. Y a esto digamos que tiene algo muy similar, se le llama un arreglo asociativo. ¿Listo? El arreglo asociativo es porque esos índices tienen como un valor, ¿sí? Y obviamente no tienen. Otra cosa, digamos, nueva acá es que aquí se puede organizarlo por índices. Aquí ya se pierde esa organización, ¿sí? Digamos que un objeto no conserva un orden de las cosas, sino que es como algo que contiene información, pero sin un orden, digamos, jerárquico de 0, 1, 2, 3, sino que ya son valores, ¿sí? Son valores. Entonces ya es un poco, digamos, internamente, si yo observara un objeto por dentro, pues la información viene un poco más, digamos, suelta, no depende de un orden, digámoslo así, ¿sí? A diferencia de un arreglo donde sí, pues, digamos, depende mucho o tiene que ver mucho el orden de sus índices. Pero aparte de eso, digamos, es muy similar. Entonces, trabajar con un objeto es mucho más fácil. Ahora, si yo quisiera hacer algo por dentro de él, por ejemplo, digamos que yo quisiera colocar aquí, digamos, el país, la ciudad y el país también, en un arreglo sería más complejo. ¿Por qué? Porque yo tendría que hacer un arreglo acá, espérame que siempre me ponen ese color, un arreglo acá,
como el que hice acá arribita, miren, un arreglo acá, o sea, es un arreglo dentro de un arreglo, donde en la posición 0, ¿sí? Por ejemplo, iría, no sé, por ejemplo la ciudad, y en la posición 1 iría, por ejemplo, el país, ¿sí? Entonces, así, de esta manera. Les voy a quitar este momento y les voy a mostrar aquí un arreglo. Entonces, incluso lo voy a organizar un poquito acá. Miren, así. ¿Cierto? Acá voy a ponerle unos espacios para que se vea mejor. ¿Sí? Entonces, así. ¿Sí? Entonces, eso sería un arreglo dentro de un arreglo, que ya sabemos que es una matriz y pues obviamente ya sabemos que es más complejo de recorrer y todo. ¿Listo? Entonces sería esto mismo, que es más o menos lo que estaba representando acá. Es básicamente eso. Entonces es más complejo. Pero un objeto, digamos que no es tan difícil. Entonces, ¿qué pasa? Acá, donde está la ciudad, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo cambiar esto y decir que esto es la dirección. Y aquí en esta parte, o bueno, acá más bien, en esta parte, pues aquí se lo estoy tratando de explicar de esta estructura, pero sería algo así, ¿no? Pues los voy a explicar desde aquí más bien. Entonces sería dirección, ¿sí? Entonces acá, en lugar de dar un solo dato, vuelvo y creo un objeto. Entonces le digo a él ciudad, ¿cierto? Y bueno, la diferencia acá es que acá se usa 2 puntos, no se usan igual, se usa 2 puntos. Por ejemplo, Bogotá, y se separa por comas los datos, ¿sí? Miren que en todo se separa por comas. Y el país, por ejemplo, Colombia. Miren. Entonces ahí ya he creado un valor por dentro, ¿sí? Un valor como tal por dentro. Entonces, eso es, digamos, la forma en que yo puedo crear un objeto como tal. ¿Listo? Ahora, antes de irnos, ¿cómo hago para imprimir, por ejemplo, algo de este objeto? Quiero imprimir algo. Entonces, yo puedo decirle acá, vamos a hacerlo por medio del alert, para que ustedes vean también lo simple que es. ¿Listo? Como no es un arreglo, aunque digamos que también podría basarme un poco en el arreglo, pero yo puedo, digamos, con el arreglo, ¿qué pasa? Con el arreglo a mí me toca saber el índice, ¿no? Entonces yo digo, es que el índice 2. Entonces yo le digo, él vaya, imprímeme lo que está en el índice 2. Entonces me dice ingeniero. Pero me toca a mí también de todos modos saber como que me tocaría a mí como aprenderme en dónde está ubicada cada cosa. Y obviamente si el arreglo no lo he creado yo, sino que me lo pasa a otra persona, pues básicamente estaríamos jugando como una adivinanza, ¿no? Como saber más o menos en dónde está cada cosa. En el índice 0 que va, en el 1 que va. Porque obviamente no sé qué tiene guardado en cada valor. Entonces eso también complica un poco el tema, ¿cierto? Pero si yo estoy trabajando con objetos, voy a hacer acá un alert para que me quede más fácil. Miren, por ejemplo, la forma tan fácil que me queda a mí de poder mostrar las cosas. Yo pongo el objeto y pongo un punto, ¿sí? Un arreglo sería algo así, ¿no? El arreglo sería algo así, persona, y acá iría el índice. Por ejemplo, yo quiero poner el nombre sería el índice 0, pero porque aquí lo estoy viendo. Como le digo, ¿qué pasa si yo no conozco la estructura del arreglo? Entonces aquí tendría que jugar a adivinar, ¿no? Entonces, no, con un objeto, digamos que yo no me sé la estructura, pero pues digo, bueno, pues vamos a ver si tiene nombre. Pues el nombre debe estar guardado como nombre, ¿no? Entonces, esta es la forma en que se imprime de un objeto, ¿sí? Entonces es alert persona, que es el objeto, miren, punto nombre, ¿sí? Que es lo mismo como si ingresáramos a una clase. Recuerdan que en los arreglos, en un arreglo normal, persona, punto, last in the soft, ¿se acuerdan de eso? O se acuerdan que también creo que podemos hacer algo como length, ¿se acuerdan de persona.length? Que es tomar el arreglo y saber su tamaño. Eso es un atributo de la clase, ¿cierto? Ya sabemos que eso es un atributo o una propiedad de la clase. Pues aquí lo que estamos haciendo es lo mismo, estamos ingresando a una propiedad de la clase o del objeto persona, ¿sí? Bueno, persona 2, perdón, porque el objeto realmente es este. Entonces sería, mire, una propiedad en este caso de persona. Pero entonces volvemos a que no dependemos de una clase, o sea, no tenemos que construir inicialmente una clase, sino que podemos construir directamente el objeto.
Ya le voy a dar la palabra a José Adolfo, entonces termino con esta parte y ya le doy la palabra. Entonces mire, por ejemplo acá, voy a abrir acá el documento, ¿cierto? Y miren, ¿qué me dice? Juan, no sé si alcanzan a verlo, Juan, listo, y ya. ¿Qué hago para imprimir? ¿Cómo hago para imprimir algo acá, de aquí? Pues fácil, alert, ¿cierto? Por ejemplo, si hubiera sido un arreglo que me toca hacer, me toca decir persona, la ubicación donde estaría supuestamente el otro arreglo, o sea, no sé, en la posición 3, y aquí me tocaría ir colocando la otra posición, ¿no? Incluso si tiene algo más adentro, que fue lo que hicimos acá, no sé si por acá quedó registrado eso. Aquí, algo así creo que se hizo. Entonces se va imprimiendo, pero me toca hacer como una estructura algo así de larguita, que fue lo que expliqué por acá estaba explicando. ¿Cómo llegar por medio de arreglos, cómo hago para llegar, por ejemplo, a este artista? Tengo que poner 0, que es todo el bloque, digamos todo este bloque, 0, miren el verde. 6, que es como esta posición de acá. 2, que es este de acá. Y 1, ¿sí? Entonces toda esta lista me toca hacerla, o todas digamos, estas posiciones me toca colocarlas para poder llegar acá al tercer artista, ¿sí? Pero con objetos, digámoslo así, es mucho más fácil. Yo solamente pongo 2 punto dirección punto ciudad, ¿sí? Voy colocando como como un ingreso, y esto también lo hemos visto, si no estoy mal, algo muy parecido obviamente como no sé si en CSS o en JavaScript también creo que lo vimos, en CSS algo así vimos algo muy parecido, que los punticos me dando como el ingreso a una ubicación. Listo, miren. ¿Qué sale? Sale Juan y Bogotá. Listo. Entonces yo ya puedo imprimir y puedo acceder a la información de esta manera. José, cuéntame. Profe, no, es que yo estuve leyendo en un documento que me explicaba sobre JavaScript Sí. y decía que una de las bondades que tenían los objetos en JavaScript es que uno podía agregar más campos en cualquiera de los objetos Uh-huh. y se los iba agregando, o sea, cualquier campo en cualquier momento y no, y como que no modificaba como el listado, no sé cómo decirle, Como la estructura. como la estructura, sí. Sí, O exacto. sea, por ejemplo, uno a un objeto le podría colocar, por ejemplo, la estatura, y a Uh-huh. otro objeto no, y pues que no le cambiaba y pues se podía Claro. consultar también bastante fácil. Algo así, mire. Yo le digo persona 2 punto estatura 1.45, ¿sí? Entonces, por ejemplo, venga, creo que aquí yo puedo hacerle esto. Vamos a ver si me dejan, no me acuerdo. Persona 2, no sé si me dejé, porque obviamente como es un objeto muchas veces no me lo puedo imprimir. Espérenme que ahora acá, Juan, no, creo que hicimos otro error. Porque el alert de pronto me dice que no se puede imprimir. Espérenme, revisamos, Juan, Bogotá. No, object, sí me lo imprime, pero me lo imprime en forma de objeto. No importa nada. Aquí, como persona, persona 2, mire. Estatura, ¿no? Se la agregamos, mire, aquí está. Entonces, sí, así de simple también yo puedo agregar o construir un objeto, ¿no? Yo también puedo acá tener un objeto solo y empezar a alimentarlo, tan, con los datos que necesito. Entonces, ahora imagínense que todos estos datos vengan de la base de datos. Entonces yo le puedo decir, tome los elementos de la base de datos y vaya construyendo un objeto con él. Cree un objeto con esa información. Entonces ya de aquí, para imprimirlo en un frontend, o sea, en un formulario, ya me queda a mí, o sea, digamos, a menos de nada, porque solamente es tomar los datos y empezarlos a imprimir como tal, ¿sí? Entonces es esto, miren. Aquí ya estoy creando un campo que no existía acá en el objeto, se llama estatura, y lo estoy agregando y pues aquí les estoy mostrando que como tal ya existe el objeto acá, perdón, el atributo de estatura, ¿cierto? Miren, lo agregamos aquí. Entonces eso es como tal el elemento, o digamos como la forma de trabajar con objetos. ¿Listo? Entonces es eso. Obviamente con los objetos también podemos tener algunos métodos, también podemos hacer cosas por el estilo,
para poder, digamos, trabajar los objetos, de buscar, cosas por el estilo. Y de aquí partimos a ver algo que se llama JSON, ¿sí? ¿Que los JSON qué es? Es como, digámoslo así, es la forma en que yo puedo transportar información que viene de la base de datos hacia el frontend, o sea, en este caso, por ejemplo, a JavaScript. Entonces, es un formato en que yo puedo trabajar, incluso lo hemos hablado por ahí en alguna parte, porque en alguna evidencia por ahí se habló de XML y de JSON. Pero adivinen cómo es la estructura de un JSON. Voy a buscar acá rápidamente un JSON, les muestro una fotico para que ustedes vean cómo es la estructura de un JSON, ¿cierto? Miren, la estructura de un JSON. Bueno, espérenme que esta foto es muy buena. La estructura de un JSON, y con esto ya terminamos. Mira la estructura de un JSON. Solamente enfoquémonos acá en el JSON. ¿Qué es un JSON? Miren, pues es como un objeto de JavaScript, ¿no? Miren, claves, valores, claves, valores, claves, valores, claves, valores, claves, valores. Y esto JSON, todos los lenguajes backend, digamos, tienen una forma en que yo traigo la información de la base de datos y le digo conviértamela en un JSON o conviértamela en un XML, ¿sí? Actualmente, pues el formato más usado, ¿cuál es? Es un JSON. Entonces, yo le digo a él de la base de datos, conviértame esto en un JSON, ¿sí? Y yo de acá ya puedo pasar a un objeto. Pues básicamente es lo mismo, miren. ¿Sí ven? O sea, ¿qué diferencia hay de esto a esto? Entonces, ahí está. Entonces ya vamos, digamos, como empezando a conectar esos conceptos iniciales por ejemplo, como una clase, los valores, los arreglos, que pues es como lo más, digámoslo así, primitivo que se tiene para poder manejar ya datos digámoslo así, en volumen, en estructura. Pero pues ya existen cosas ya como por ejemplo un JSON que ya son mucho más estructuradas, más organizadas, más limpias, y por ejemplo como por ejemplo JavaScript usa los objetos, que básicamente es eso, ¿sí? Entonces eso es básicamente hacia dónde vamos, ¿sí? Incluso JSON pues tiene que ver con digámoslo así, esos JavaScript Object Notation, ¿sí? Es como la definición de que es un JSON. Entonces, eso es. Con interoperabilidad, profe. Señor, Con el JSON tiene que ver con la interoperabilidad entre los sistemas. exacto. Sí, yo lo entiendo que es como la forma que se estandarizó, porque puede pues que más adelante cambie. Es la forma en que se estandarizó en cómo yo puedo transportar los datos de la base de datos hacia el frontend, ¿sí? Es el medio, son los JSON. Entonces, los JSON pues obviamente me trae esa información y yo pues lo único que hago es tratar de, lo que usted dice, esa es la forma en que se estandariza, o sea, es las operaciones o la forma en que se comunican los diferentes lenguajes. Por eso actualmente yo puedo hacer, actualmente existe que yo puedo hacer un backend con X lenguaje y puedo hacer un frontend con otro lenguaje, ¿sí? También existe que yo puedo hacer un backend, por ejemplo, con cualquier lenguaje, y ese backend me sirve a mí para hacer una aplicación web, ese mismo backend me sirve para hacer una aplicación móvil, ¿sí? Porque básicamente lo que usted dice, el JSON se vuelve eso, se vuelve algo que me permite a mí comunicarme entre los lenguajes, ¿sí? Es como una forma común que existe para comunicarme entre lenguajes y entre frontend y backend, ¿sí? O entre backend y frontend más bien. Entonces, esa es la importancia del JSON. Pero entonces, por ejemplo, JavaScript, digamos que tiene esa estructura, pues porque básicamente JSON viene de ahí. Entonces, es este tema de objetos y la limpieza más que todo, ¿no? Yo rescato mucho como la simpleza de las cosas. Que con un arreglo, pues ya se vuelve algo muy complejo y muy tedioso, ¿sí? Sería algo, como les decía, como esto: posición 6, por dentro de la posición 6, 3 arreglos, dentro de 3 arreglos, otro arreglo cada uno. Entonces, se vuelve mucho más compleja la cosa.
pero con los objetos en JavaScript pues es mucho más simple. ¿Listo? ¿Hacia dónde vamos las próximas clases? Vamos a comprender obviamente mucho más a profundidad los objetos, que pues digamos que si ya conocemos muchas cosas de los arreglos, pues básicamente de los arreglos se aplican muchas cosas y cosas por el estilo, y ya obviamente empezamos a hablar un poco de JSON, de qué es un JSON, conocer los JSON. Más adelante también podemos hablar temas, por ejemplo, también de lo que son las APIs, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con las APIs? ¿Qué APIs existen? ¿Cómo consultar una API? Miren, más o menos así como me está diciendo acá. ¿Cómo traer esas APIs? ¿Qué son las APIs como tal? Y cómo empezar a traer esa información del backend hacia el frontend, que es lo que donde ya usamos como herramienta JavaScript, ¿no? Recuerden que JavaScript es como esa herramienta donde tomamos los datos y los podemos presentar en un formulario. ¿Listo? Hay cositas todavía que me faltan del DOM por ahí, que les vamos a ir haciendo, que es, por ejemplo, no hemos visto todavía, por ejemplo, cómo manipular los CSS, ¿sí? Todavía nos falta hablar de promesas, aunque eso de promesas lo vamos a ver ya cuando empecemos a ver algo con esto, ¿sí? Las promesas, bueno, que sí, incluso toca verlas es con eso. Y las funciones anónimas, la función flecha, que eso ya lo tenemos que hacer con ejercicios. ¿Listo? Por el momento vamos a dejar hasta acá, muchachos. Entonces la evidencia pues de esta semana, pues volviendo acá a lo que tenemos que hacer en la formación, pues es muy simple, ¿no? Un documento muy sencillito, decir qué componentes se van a usar y listo, sale la evidencia esta semana. Bueno, y pues obviamente les encargo mucho que de todos modos no se queden con atrasados con las evidencias de las transversales. Yo creo que en ese momento tienen bastante tiempo. Las evidencias de actuales no son tan complejas, pero sí obviamente recuerden practicar, estudiar mucho lo que estamos viendo, ¿no? Porque así mismo tienen que ustedes tener creado su proyecto y su código. Incluso también, digamos, de alguna manera también es hora de empezar un poco como a avanzar en esa parte del proyecto, del código, de todo lo que tiene que ver con su proyecto como tal. ¿Listo? Entonces eso, digamos, es básicamente la formación de hoy. Nos veremos nuevamente, muchachos, el día lunes. Seguimos con el ejercicio. Vamos a mirar de lo de la nómina y a qué partimos. De pronto el lunes vemos algo del tema de estilos en JavaScript acá con lo de la nómina. Hay cositas que nos faltaron por hacer y así pues seguimos avanzando poco a poco. Les recomiendo por favor no se pierdan la clase de los lunes como para no repetir tanta cosa y pues digamos que poder incluso hacernos la idea que pues tenemos la clase los jueves y los lunes o lunes y jueves, ¿sí? Ahora que estamos en puro lo que tiene que ver con código. ¿Listo, muchachos? Listo, instructor, muchas gracias. Listo, muchachos, a ustedes nos estamos hablando y nos vemos el día lunes. Cualquier cosa, por favor, me escriben. Bueno, a veces me demoro un poquito en responderles, pero de todos modos, ahí insistan, por favor, que yo les respondo. ¿Listo? Les encargo mucho eso. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, buenas noches. Que estén bien. Feliz noche, muchachos.